para que nos quede el registro. Buenos días de nuevo. La reunión de hoy es entonces con la intención de que veamos algunos aspectos específicos del procedimiento de formalización de la práctica académica en nuestro departamento, en Ingeniería Mecánica. La idea es entonces presentarles una guía rápida de lo que es ese procedimiento, haciendo énfasis en unos aspectos importantes que tenemos hoy en día, que pueden ser obviamente nuevos para todos nosotros, y posteriormente abrir entonces el espacio para preguntas. También es posible que recibamos esas preguntas a lo largo pues, de la charla, en caso tal pues, de que alguno tenga alguna pregunta puntual en alguno de los aspectos que vamos a discutir. Entonces, bueno, vamos a arrancar para que podamos hacer rendir el tiempo. Les voy a compartir pantalla entonces para que podamos empezar. Déjenme un segundito, yo les voy a compartir entonces la presentación. Bueno, ok. Me dejan saber si están viendo ahí la presentación. La vemos, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Ok, bueno, listo. Vamos a ver si en el modo pantalla completa nos deja ver mejor la cosa. Muy bien, perfecto. Entonces, como les decía, pues este es un documento que nos va a servir para guía de la presentación que vamos a hacer. La idea es hacer precisamente esa revisión de esa guía rápida. Bueno, el contenido, pues una introducción básica de lo que son las prácticas en la universidad, en nuestra facultad, unas generalidades sobre el reglamento pues, de prácticas que tenemos en la facultad, cuáles son las directrices más importantes que debemos seguir desde el punto de vista de la Coordinación Central de Prácticas y cómo esas directrices se transforman en unos procedimientos específicos al interior de los departamentos. Cada departamento en ingeniería pues tiene ciertas especificidades, entonces es posible que cuando ustedes hablen con estudiantes, por ejemplo, de los otros departamentos de ingeniería, algunos procedimientos no sean los mismos, ¿cierto? Entonces es muy importante que siempre estén en contacto con esta coordinación para que aclaremos las dudas sobre esos procedimientos. Unas pequeñas conclusiones y, bueno, y preguntas, pues que como les digo, pues si tienen alguna pregunta durante el transcurso pues, de la presentación, creo que también la pueden hacer y si no, entonces al final. Bien, arranquemos entonces con la introducción. Las prácticas entonces están concebidas como una parte esencial del proceso formativo de nosotros como ingenieros y está inscrito esto en la Política Integral de Prácticas del Acuerdo Superior 418-2015. Y adicionalmente entonces tenemos un reglamento específico de prácticas de la facultad que es el 958 de 2020. Allí en ese reglamento de prácticas de 2020 pues hay unos elementos de procedimiento que han modificado un poco lo que teníamos en el reglamento anterior, tratando de mejorar ciertos procedimientos y tratando también de estructurar todo lo que son las prácticas que hoy, por ejemplo, tienen créditos. Tenemos en la facultad hoy en día pues una mezcla de estudiantes en práctica, unos que tienen en los pensos viejos 0 créditos y otros que tienen 12 créditos en los pensos relativamente más nuevos. Entonces eso crea unos procedimientos ciertamente diferentes y también había que ajustar entonces por eso el reglamento. Entonces en ese nuevo reglamento 2020 pues se incorporan como esas modificaciones. Bueno, esto que aparece ahí sobre lo que la Universidad de Antioquia acata las directivas del Ministerio de Salud y la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, pues es por lo que ya ustedes saben que venimos de un periodo difícil, ¿cierto? De lo que ha sido la emergencia sanitaria por el COVID, donde la universidad ha, digamos, establecido unos procedimientos para garantizar la seguridad de los estudiantes y sus familias, que involucra precisamente, por ejemplo, o involucraba
la inscripción a UDA Biosegura, la realización del curso de bioseguridad, la restricción de las prácticas presenciales, por ejemplo, para estudiantes que tuvieran comorbilidades importantes para el tema del COVID. Eso, pues, en este momento ya no están establecidas, entonces, pues, obviamente, afortunadamente, desde el punto de vista administrativo es más fluido el proceso. Pero debemos de estar atentos porque esto en cualquier momento puede volver a suceder y entonces la universidad puede establecer esos procedimientos que ayudan a, como les decía, sobre todo a proteger la salud de ustedes y de sus familiares. Bueno, entonces la universidad acata esas directrices, la facultad también, y nosotros como coordinadores tuvimos que ajustar los procedimientos de prácticas precisamente a esas directrices. Digamos que la última modificación es la de este año, donde se flexibiliza todo lo que es el tema de bioseguridad y entonces afortunadamente todo es mucho más fluido. Bueno, ¿qué tenemos entonces en ingeniería? Tenemos el acuerdo que mencionábamos ahora, el 958 de 2020, perdón. Actores involucrados en todo lo que es este proceso de prácticas. Están ustedes, que son los más importantes, están los comités, el comité de prácticas de la facultad, están los coordinadores de cada programa, están los comités de carrera como digamos, los representantes de cada departamento que finalmente avalan propuestas, por ejemplo, de prácticas y avalan las asignaciones de asesores en práctica, por ejemplo. Entonces, el comité de carrera juega un papel muy importante en ese ecosistema de prácticas. Están los asesores de prácticas que normalmente les llaman asesores internos al interior de la universidad, son los que asesoran metodológicamente al estudiante. Está el Comité de Asuntos Estudiantiles o CAE de la Facultad de Ingeniería, que tiene un papel protagónico porque es que son los que finalmente asientan las matrículas de los estudiantes y asientan las notas de los estudiantes en caso tal de que haya un problema pues por parte del profesor encargado. Y están los centros de prácticas, que son los encargados pues de abrir las puertas para que ustedes hagan sus prácticas. Ya saben ustedes que en ingeniería nosotros tenemos 5 modalidades de prácticas. La más importante desde el punto de vista de la cantidad de estudiantes que recibe es normalmente el semestre de industria o práctica empresarial. Entonces, los centros de prácticas, pues en el caso nuestro, tienen un alto porcentaje de empresas que reciben pues estudiantes en práctica. Bueno, las modalidades de práctica, ya saben entonces que son 5, está el trabajo de grado, está semestre de industria, proyecto de investigación A y B, enseguida miramos cuál es la diferencia de esos dos, está empresarismo y está práctica social, ¿cierto? Como decía ahora, pues con una diferencia muy abrumadora, el semestre de industria es el que hoy en día tiene mayor participación de estudiantes, posteriormente sigue trabajo de grado, luego creo que sigue empresarismo, después proyecto de investigación y por último práctica social. Es como la práctica en que menos normalmente se matriculan los estudiantes. Bueno, ¿qué requisitos se tienen entonces en ingeniería mecánica para la realización de la práctica? El más importante de todos es haber aprobado el 80% de los créditos académicos del programa, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los pensum que tenemos, entonces nos fijamos que tengamos ese 40%, ese 80% de créditos aprobados, entonces a partir de ahí ya se nos abre la posibilidad de hacer la práctica. El otro requisito en el caso nuestro es haber realizado el taller de prácticas que da la Facultad de Ingeniería. Ese taller de prácticas tiene una vigencia de 1 año y es entonces pues un taller formativo esencial para lo que es precisamente la realización de la práctica posterior. Por ejemplo, en algunas modalidades de práctica se tienen ciertos requisitos complementarios. Por ejemplo, en la modalidad de práctica de empresarismo se requiere tener un curso en formulación de planes de negocio de mínimo 40 horas o un curso que sea homologable, ¿cierto? Hay varios cursos dentro de la facultad que son homologables que se pueden, digamos, utilizar para acceder a esa práctica en empresarismo. Otra modalidad que dentro del nuevo reglamento tiene ciertas especificidades es la modalidad de proyecto de investigación. Entonces, en la modalidad de proyecto de investigación hay dos tipos de proyectos de investigación.
Uno es un proyecto de investigación del estudiante que está inscrito dentro de un proyecto de investigación que está oficialmente inscrito en el sistema de investigación universitario. No son normalmente los proyectos que reciben financiación, por ejemplo, de la universidad o reciben financiación, por ejemplo, de MinCiencias, y entonces son inscritos oficialmente dentro de la universidad en el sistema universitario de investigación. Pero no son los únicos proyectos que se pueden inscribir en el CIU. Un profesor también puede inscribir un proyecto personal de investigación o un grupo de investigación puede inscribir un proyecto de ese tipo sin recibir financiación externa y simplemente tenerlo inscrito en el CIU y a partir de ahí entonces recibir un estudiante que en práctica quiere hacer su modalidad en proyecto de investigación tipo A. Proyecto de investigación tipo B. Entonces, supongamos que el grupo o el estudiante no tiene, el profesor, perdón, no tiene un proyecto oficialmente inscrito en el CIU. Cuando hablo del CIU es el Sistema de Investigación e Innovación Universitaria. Entonces, también se puede hacer en esta modalidad, es decir, apoyando a estudiantes que hacen apoyo de actividades en grupos de investigación que están clasificados en MinCiencias, en A, A1, B o C, son las categorías de los grupos en MinCiencias. Entonces también se puede hacer en ese contexto, es decir, un estudiante que está simplemente apoyando en actividades de investigación en el grupo como tal, ¿cierto? En esta modalidad, entonces, de proyecto de investigación tipo B, se requiere hacer algo adicional y es ver y aprobar un curso coterminal de posgrados en la misma línea de investigación que el grupo de investigación trabaja pues todos sus proyectos, ¿cierto? Esos cursos coterminales tienen una restricción y es que precisamente el estudiante debe tener un promedio mayor o igual a 3,8 para poder ver un curso coterminal. No se le permite ver a cualquier estudiante. Entonces, desde ese punto de vista, entonces un estudiante que quiera hacer modalidad de proyecto de investigación tipo B tendrá que ir un curso coterminal y tendrá una restricción del promedio pues, que tiene dentro de su programa. ¿Ok? Bueno, listo, perfecto. Entonces, algo muy importante sobre las prácticas, sobre lo que normalmente se entrega en las prácticas, desde el punto de vista de los documentos que hay que entregar, el informe final, todas son muy parecidas. Es decir, por ejemplo, un trabajo de grado se confunde con un semestre de industria, con un proyecto de investigación y con una práctica social. Tienen los mismos componentes, ¿cierto? Obviamente, pues ya irá por ejemplo, el enfoque y el alcance que el estudiante le ponga, pero finalmente tienen los mismos componentes, tienen las mismas, digamos, desde el punto de vista formativo, hay que hacer un proceso muy similar, solamente que desde el punto de vista administrativo se manejan diferente. Por ejemplo, un trabajo de grado se inicia básicamente con un acta de inicio que se gestiona al interior de la universidad, es mucho más rápido, mucho más fácil de realizar. Un semestre de industria requiere un documento que formalice la práctica al interior de la empresa, que normalmente es o un contrato de aprendizaje o un convenio de prácticas. Entonces, el semestre de industria es más difícil o más restrictivo respecto a ese inicio porque se requiere la firma de un documento, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos por parte de las empresas para poder formalizar semestres de industria. También si no se va a hacer si no se va a hacer un contrato de aprendizaje, sino que se va a hacer un convenio pasantía, entonces también hay que seguir unos pasos porque esos convenios pasantía, hoy en día hay que hacerlos pasar por la jurídica de la Universidad de Antioquia y entonces eso requiere un procedimiento que es más extenso que lo que podríamos tener, por ejemplo, para un trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, semestre de industria se formaliza con contrato de aprendizaje o convenio pasantía. Proyecto de investigación. Entonces, si es un proyecto de investigación tipo A, donde el trabajo se está realizando al interior, por ejemplo, de un proyecto de investigación oficialmente inscrito en la universidad, y el estudiante va a recibir, por ejemplo, una manutención a través de un convenio
Entonces, es necesario que ese convenio esté establecido previamente antes de iniciar la práctica, ¿cierto? Entonces, proyecto de investigación requiere entonces, si se va a recibir financiación, para el inicio tener el convenio plenamente establecido, ¿ya? Ese convenio, pues, también es mucho más fácil de diligenciar, porque normalmente se hace al interior de la universidad, es un convenio de pasantía del estudiante, pero pues se requiere ese documento. En el caso de la modalidad tipo B, de proyecto de investigación, entonces se requiere que el estudiante haya visto, que vea el curso coterminal, que lo gane, ¿cierto? Y entonces es un requisito adicional para esa modalidad. En el caso de empresarismo, se firma igual un acta de inicio, es relativamente más fácil, solo que ahí requerimos de 2 asesores. Entonces, hasta que no tengamos los 2 asesores o se sepa si un asesor va a hacer las veces de los 2 asesores, entonces también es necesario clarificar eso antes de iniciar la práctica. Y en práctica social, pues normalmente se inicia entonces con un acta de inicio, básicamente. Entonces, miren que todas las modalidades tienen sus requisitos administrativos diferenciados y es una de las labores más dispendiosas que hay que hacer antes de iniciar la práctica. Bueno, ¿cuál es la duración de las prácticas? La duración de las prácticas en nuestro departamento y en ingeniería en general es de 6 meses para los programas pues, de profesionales, ¿cierto? ¿A partir de cuándo se establece esos 6 meses? Esos 6 meses se establecen a partir, por ejemplo, si yo tengo un trabajo de grado, se establecen a partir de que se diligencia el acta de inicio. Por ejemplo, si yo quiero empezar un trabajo de grado, quiero matricular un trabajo de grado en este semestre, el trabajo de grado o la práctica como tal va a iniciar a partir de que ustedes firmen el acta de inicio. Si ustedes me dicen, profe, pero es que yo empecé el trabajo hace 2 meses, tengo trabajo acumulado de hace 2 meses, yo les voy a decir, la universidad no les reconoce hechos cumplidos. Para la universidad, el trabajo empieza cuando usted firme el acta de inicio. Estoy hablando del trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, duración 6 meses a partir de la firma del trabajo de grado, del acta de inicio, perdón. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un semestre de industria? Entonces, el semestre de industria inicia desde cuando ustedes firman el contrato o el convenio, ¿cierto? Entonces, cuando firman el contrato de aprendizaje o firman el convenio, entonces se espera que allí se haya iniciado su contrato, su semestre de industria. Cuando se firma un convenio, entonces, precisamente ese convenio, bueno, y el contrato de aprendizaje también se debe acompañar de un acta de inicio también, donde se describen digamos, las actividades académicas que el estudiante va a cumplir, precisamente porque en algunos contratos de aprendizaje y en los convenios no aparecen especificadas esas labores formativas que ustedes van a hacer dentro de su práctica. Entonces es necesario también establecer un acta de inicio en todas las modalidades de práctica, pero digamos que la práctica como tal inicia cuando se firma el contrato o convenio, ¿ya? Y es porque el acta de inicio usted puede tardar unos días en diligenciarse, ¿cierto? No es lo recomendable, no es lo ideal, pero suele pasar, ¿cierto? Suele pasar porque hay problemas, por ejemplo, de diligenciamiento del convenio. El convenio no se firma fácil al interior de la universidad, no es algo que salga en un día o 2. Un contrato de aprendizaje puede ser más rápido porque se firma solamente entre el estudiante y la empresa, pero también se requieren ciertos requerimientos. Entonces, como les digo, pues es usual que haya como cierto desfase temporal entre lo que es firmar un contrato y un convenio y un acta de inicio, ¿cierto? Entonces, el acta de inicio le da el inicio al trabajo de grado. El contrato o convenio le da precisamente el inicio al semestre de industria, ¿ya? Que son como las modalidades donde normalmente hay mayor flujo de estudiantes. Bueno, todo esto requiere un aval del comité de carrera para un documento que ustedes deben escribir, que es la propuesta que van a realizar al interior pues, de la empresa o del grupo de investigación o el centro de práctica. Hasta que el comité de carrera no avale su propuesta no puede ser tenida en cuenta como un requisito de grado. Entonces, es un elemento muy importante que ustedes deben de tener en cuenta.
desafortunadamente, pues por diferentes razones hay estudiantes que no presentan su propuesta y entonces quedan en el limbo, ¿cierto? No pueden posteriormente presentar un informe, presentar el final de la práctica, no, porque no hay una propuesta tal como tal avalada por el comité de carrera. Y el informe escrito y presentación pública de la práctica es un requisito para finalizar la práctica. Y obviamente, pues ese informe escrito tiene que ir avalado también, primero por el asesor interno o los asesores que compongan pues, precisamente el plus de asesores de la propuesta. Y también tiene que tener un aval del comité de carrera para su presentación, ¿ya? Entonces, ese informe escrito tiene que ser relacionado con la propuesta que ustedes realizaron y que recibió aval del comité de carrera. No se puede presentar algo diferente a no ser que se presente un caso especial que sea estudiado por el comité de carrera y que el comité de carrera avale un cambio de propuesta. También eso ha pasado. Entonces, no podemos llegar a entregar un informe que sea un informe diferente a lo que propusimos. Hay que guardar una coherencia al respecto. Esas son algunas generalidades entonces del reglamento de prácticas de la Facultad de Ingeniería. Vamos a ver entonces algunas directrices importantes de la Coordinación Central de Prácticas que nos obligan a nosotros en ingeniería y en mecánica entonces a tener unos procedimientos para seguir esas directrices. Primero, antes de iniciar la práctica, es muy importante estar matriculado en el curso objeto de la práctica. Es decir, por una razón muy importante que es la protección de ustedes como estudiantes, ¿cierto? Cuando ustedes van a hacer una práctica, entonces ustedes hacen unas actividades que tienen unos riesgos que se consideran riesgos de tipo profesional o laboral. Y esos riesgos entonces deben de cubrirse a través, por ejemplo, de una ARL, ¿cierto? Que es la figura que tenemos aquí en Colombia, para tratar de proteger a las personas de esos riesgos laborales o profesionales. Entonces, uno de los problemas que se nos puede presentar si un estudiante se accidenta en un centro de práctica y no está matriculado en la práctica, es que la ARL justifique que precisamente el estudiante no está matriculado en la práctica. Y entonces nosotros debemos de curarnos en salud de esa situación. Es la situación, creo yo, más de la cual nos debemos de cuidar más todos. Es decir, que un estudiante se accidente o muera en un centro de práctica y que no haya precisamente un cubrimiento de riesgos laborales, porque eso genera, digamos, todo un problema, no solamente para el estudiante, sino para la universidad, porque eso tiene, digamos, unas consecuencias desde desde el punto de vista legal importantes, que son serias. Entonces, la universidad garantiza la afiliación a ARL cuando el centro de práctica no lo va a hacer. En algunos casos específicos no es obligación para las empresas o los centros de práctica afiliar al estudiante a la ARL, pero la universidad tiene que garantizarlo. Si ese centro de práctica no lo hace, entonces lo va a hacer la universidad. Entonces, es muy importante que el estudiante esté matriculado en el curso de práctica. Por eso hoy en día tratamos de hacer esa matrícula lo más rápido posible cuando el estudiante ha sido, por ejemplo, designado por una empresa para hacer su práctica, ¿cierto? Por los afanes que normalmente hay en las empresas de inicio de las prácticas y creería yo que por desconocimiento de ustedes mismos en cierto momento, se dan inicios de prácticas donde los estudiantes no han solicitado matrícula, ¿cierto? Y entonces se dan unos periodos muy extensos de que el estudiante está bajo esa condición de que a pesar de que el centro de práctica lo afilia a ARL, no está cubierto, porque en caso tal de que le pase un accidente no está matriculado, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, lo otro es estar afiliado al sistema de seguridad social en cualquiera de sus regímenes contributivos subsidiados. Entonces, eso es una situación que hay que verificar siempre. Normalmente también las empresas o los centros de práctica los afilian, pero el estudiante, si el centro de práctica no lo va a cubrir, él tiene que tener esa afiliación. La universidad los afilia, no. Eso lo tienen que hacer ustedes o tienen que tener una afiliación por parte de la familia, no sé, el CISBEN o algo así, porque es un requisito para hacer la práctica, ¿cierto?
Diligenciar el acta de inicio. Ya el siguiente, yo ya lo hablé, verificar que el estudiante esté afiliado a una ARL es fundamental, es algo importantísimo para la universidad. Y lo otro, el punto final que hay allí es diligenciar un acta de inicio. El estudiante debe tener un acta de inicio de su práctica donde se especifique dónde inicia, dónde finaliza y cuáles son las actividades que va a desarrollar durante su práctica. ¿Ya? Entonces, esas directrices nos hace a nosotros, además del proceso administrativo que traíamos anterior, introducir ciertas modificaciones al procedimiento actual. Bueno, muy bien. Aquí está el procedimiento detallado de cómo formalizamos la práctica en ingeniería mecánica, ¿cierto? Entonces, es un paso a paso que debemos de seguir. Algunas veces no es posible seguirlo en un orden estricto, ¿ya? Pero lo más importante es que ustedes queden con la información, digamos, relevante para que entiendan por qué ciertos procedimientos se hacen como se hacen dentro del departamento. Bueno, lo primero, entonces, realizar talleres de prácticas académicas en la Facultad de Ingeniería y tenerlos vigentes. Recuerden que esos talleres tienen una vigencia de 1 año. Entonces, si ya lo hicieron, por ejemplo, en abril de 2021 y no han hecho la práctica, están vencidos, hay que volverlos a realizar, ¿sí? Pero no hay que volverlos a realizar completos, hay que realizar una actualización, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, primer punto, talleres de prácticas, de las prácticas académicas, listos. Bien. Más adelante vemos entonces dónde se hace eso, cómo se hace eso y asesoramos también en ese sentido. 2. Creación del usuario en la plataforma Praxis y gestión de la hoja de vida y las convocatorias a través de Praxis. Entonces ahí viene un elemento nuevo, ¿cierto? Y es que la facultad viene trabajando en un sistema de gestión de prácticas desde hace años, ¿cierto? Hace ya 8 años o más, viene trabajando en ese sistema, ya el sistema está relativamente maduro, entonces por eso ahora está pasando a implementación. En la primera fase de esta implementación en nuestro departamento, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos precisamente gestionando las convocatorias de los centros de práctica a través de Praxis, y para que los estudiantes puedan participar en las convocatorias a través de Praxis, pues tienen que crear su usuario en Praxis, actualizar su hoja de vida, participar en las convocatorias, y entonces para poder hacer eso tienen que tener los talleres vigentes o realizar los talleres, y entonces se les va a habilitar la posibilidad de hacer las prácticas, la inscripción en Praxis, ¿cierto? Adicionalmente, digamos, el segundo paso de la implementación de este sistema va a ser la gestión de las prácticas de los que ya, por ejemplo, iniciaron este año, ¿cierto? La intención es entonces que allí podamos hacer seguimiento de la gestión de la práctica, las asesorías, tener montada la información de los formatos, de la propuesta, de los convenios, de los contratos, que todo vaya quedando montado allí para hacer la gestión de la práctica. Ese es un segundo paso que vamos a iniciar en los próximos días para las personas que ya iniciaron su práctica, entonces sepan que vamos a trabajar allí también ese segundo paso de la gestión de toda la práctica. Bueno, entonces, esa plancha. Todo va bien. Chicos, ¿me escuchan? Profe, ya sí.
Sí, profe, ahora sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento o todo bien? Fue todo muy claro. Ok, bueno. Les voy a mostrar entonces lo de praxis, ¿de Profe, acuerdo? Sí. yo tengo varias preguntas, pero no sé si sea mejor al final. Bueno, hazme una, a ver qué tal. Bueno, pues la primera es cómo puede hacer ese proceso como con la universidad, el centro de prácticas, que comentaste pues, que tenía que tener como algo ahí con la universidad. Bueno, no sé si te refieres a praxis, que es lo que voy a explicar acá. Mira, los centros de práctica, pues, son la universidad y las empresas, realmente. En el caso nuestro, pues, usualmente son como esas dos modalidades de centros de práctica, empresas y la universidad. Cuando hablamos de centro de práctica, entonces hay unas externas que son las empresas que se requiere precisamente una formalización de la vinculación del estudiante como practicante, ¿ya? Esa formalización, ¿cómo se hace? Pues se hace precisamente a través de convocatorias. Los centros de práctica mandan una convocatoria a Praxis. Nosotros habilitamos las hojas de vida de ustedes para que puedan participar. Ustedes participan en las convocatorias y ya nosotros como coordinadores aprobamos su participación. Si aprueban, pues si cumplen los requisitos de la convocatoria, y también es muy importante que el centro de prácticas apruebe su participación en la convocatoria, ¿cierto? No sé si con eso respondo parcialmente tu pregunta o esperamos ahora entonces al final de la charla. Sí, o sea que el centro de prácticas hace el procedimiento ahí mismo en praxis. Estamos a todas las empresas que nos envían, nos están enviando solicitud de practicante, le estamos diciendo, mire, inscríbase en Praxis, monte la convocatoria, que allá van a llegar los estudiantes. Ya no estamos haciendo lo que hacíamos antes. Yo creo que ustedes se acuerdan, hasta el año pasado lo hicimos así, que yo les enviaba, la empresa tal está en convocatoria, por favor envíenme sus hojas de vida para yo enviárselas a los centros de práctica, ¿cierto? Ahora se quitó esa intermediación y ahora simplemente ustedes montan su hoja de vida en Praxis, están atentos a las convocatorias, participan en las convocatorias y a partir de Praxis se hace todo el proceso, ¿ya? Solo que como es un proceso relativamente nuevo, pues claro, hay algunas fisuras que les voy a comentar a continuación. Listo. Y tenía otra, pero no sé si de una vez ahorita. Si quieres, ahorita para que le demos prudencia Listo. a la Vale. presentación y ahora retomamos. Listo. Entonces, bueno, miren, aquí estoy en Praxis. Yo estoy en Praxis ¿cierto? Digamos, con mi usuario de coordinador, ¿ya? Y así me aparecen a mí las convocatorias, ¿cierto? Entonces, miren que aquí, pues, hay convocatorias de diferentes empresas, algunas ya vencidas, ¿cierto? Hay que fijarse muy bien en las convocatorias, en su fecha de vencimiento, porque ellas quedan allí, pero evidentemente pues ya no se puede uno postular por razones obvias, ¿cierto? Ya el centro de prácticas entonces ha hecho su labor de seleccionar los estudiantes y todo lo demás, y entonces ya ha finalizado. Bueno, entonces hay unas convocatorias especiales, como por ejemplo las convocatorias de ISAGEN, de empresas públicas, que requieren como un manejo dual. ¿Cómo así que un manejo dual? Ellos están acá montando su convocatoria, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo le doy acá, me van a aparecer unos estudiantes que se postularon a esa convocatoria, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está Jonathan, está Juan David, está Santiago Orozco, bueno, listo. Esta convocatoria entonces de empresas públicas requiere precisamente que empresas públicas hagan una revisión de, de condiciones especiales que ellos tienen, entre ellas, por ejemplo, el promedio, muchas veces, lo mismo que ISAGEN, y entonces a mí me toca, por ejemplo, aprobar acá, como en el caso de ellos, aprobar como coordinador de prácticas y enseguida sacar la información que está en las hojas de vida de ustedes, enviar la hoja de vida,
y pedirles otra información a ustedes como la afiliación a salud, para enviárselas por correo a estas empresas, ¿cierto? Es un trato dual, es decir, lo hacemos por Praxis y lo hacemos por el correo, ¿cierto? Después, entonces, ellos analizan las hojas de vida de ustedes y nos confirman si efectivamente, pues, se aprueba la participación de ustedes o no. Esa es una forma, ¿cierto? Hay otra forma, vamos a mirar, por ejemplo, esta de acá, de Colauto, donde la mayoría digamos que de la gestión inicial de la convocatoria se hace por Praxis. Entonces, miren que aquí hay un estado que dice estado aprobado. Ese es el aprobado que yo les doy, ¿cierto? Entonces, yo normalmente selecciono acá y doy a aprobar aquí. Ese es el primer aprobado. Pero miren que hay otra columna donde aparece pendiente. Esa es la aprobación que les debe dar el centro de prácticas. Entonces, cuando el centro de prácticas les dé aprobado acá, es porque se espera que el centro de prácticas ya los haya llamado, los haya entrevistado y haya acordado con ustedes hacer su práctica, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, ellos deben de darle a ustedes aquí aprobado, y cuando ellos le dan aprobado a ustedes, ahí me toca asignar la práctica ya en Praxis, ¿ya? Ese procedimiento está teniendo ciertos problemas porque algunas empresas no entienden bien este procedimiento. Entonces, por ejemplo, le han aprobado a todos o a alguno antes de entrevistarlo, antes de tener contacto con ustedes y antes de oficializar pues que efectivamente va a hacer su práctica allá. Entonces, es una falla en el procedimiento para que lo tengan en cuenta. No porque les aparezca aprobado necesariamente por mí, quiere decir que el centro de prácticas ha aprobado su participación en la práctica. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengan claro, porque se ha venido presentando pues también ese problema. Entonces aquí es donde ustedes donde vamos a gestionar las convocatorias. Como les digo, algunas requieren una gestión dual con esto y con el correo, otras se hacen normalmente por acá. ¿Qué pasa cuando el centro de prácticas aprueba que ustedes van a ser practicantes? Entonces yo me pongo en contacto con ustedes y con el centro de prácticas para que me confirmen también vía correo que sí van a hacer la práctica ya. Y a partir de ahí, les asigno la práctica aquí en Praxis. Y entonces, se les puede enviar entonces lo que es la famosa carta de presentación para que ustedes puedan iniciar su proceso pues con la empresa como tal. Bueno, ok. Entonces, les quería mostrar simplemente la plataforma para que ustedes vean qué es y puedan entonces ir entendiendo cómo es ese proceso inicial de inicio de una convocatoria y asignación de una convocatoria. Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Les voy a compartir entonces otra cuestión que es la guía de usuario del estudiante. De pronto ya algunos lo han seguido, ¿cierto? Sobre todo para crear su hoja de vida. Esta es la guía que yo les comparto en internet, por ahí por el correo. Y en esta guía entonces hay dos componentes. Una componente muy importante, bueno, tres, es la creación de la hoja de vida. Ahí van a encontrar entonces los detalles de cómo crear la hoja de vida en Praxis. Lo otro, cómo participar en una convocatoria. Listo. Aquí está todo eso que les acabo de mencionar ahí de una manera, pues, digamos, más detallada. Y lo otro, la gestión de la práctica. Cómo subir los formatos de práctica, los archivos que hay que subir, los contratos, los convenios, las propuestas, el informe final. Esto también tenemos que empezar a hacerlo ya. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con ese instructivo. Este es un instructivo guía que es para ustedes, ¿cierto? Yo se los comparto normalmente cuando me dicen que ya van a empezar su proceso de práctica. ¿Qué deben de hacer? Entonces yo les digo, les envío esta guía rápida y les envío también esa guía de inscripción a praxis. Bueno, ok, sigamos con la presentación entonces. Regálenme por acá un segundo. Ya que vimos lo de praxis, entonces vamos acá. Bueno, estamos viendo la presentación de nuevo, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Ok, muy importante entonces.
una vez ustedes gestionen su hoja de vida en Praxis, participen en la convocatoria y todo lo demás, entonces hay dos cosas muy importantes. Lo primero es la solicitud de la carta de presentación al coordinador, que soy yo, entendiendo que esa carta de presentación se puede solicitar por parte de una empresa en varios momentos. Por ejemplo, hay empresas que solicitan la carta de presentación para que ustedes se presenten a la convocatoria. Pues se realiza y se debe realizar ese paso. Pero también hay empresas que piden la carta de presentación, ya es para iniciar la práctica. Entonces, muy importante cuando el estudiante va a iniciar la práctica, saber cómo va a ser la vinculación de ustedes, si va a ser mediante contrato de aprendizaje o va a ser mediante un convenio, porque eso va a generar precisamente unos procedimientos administrativos diferentes, ¿cierto? Entonces, nosotros enviamos la carta de presentación para que se firme contrato o convenio, pues es muy importante que ustedes sepan cuál es la modalidad de formalización que van a tener. Un convenio se va a demorar más días en establecerlo, porque tiene que firmar la universidad, la empresa y ustedes. Un contrato de aprendizaje se demora menos porque solo va a firmar la empresa y ustedes. Bueno, ok, listo. Entonces hay que tener muy claro eso. Nosotros necesitamos en la universidad también una carta que envía el centro de prácticas donde se le informe a Pedro y a mí que ustedes van a hacer la práctica ya. ¿Para qué? Para iniciar la matrícula. ¿Por qué? Porque si ustedes no inician la matrícula, entonces va a pasar lo que les decía ahora. Cuando llegue la hora de iniciar la práctica, no van a estar matriculados en la práctica. Y eso es un riesgo para ustedes mismos. Entonces, yo hago mucho hincapié en eso para que ustedes mismos tengan control de esa situación, sepan por qué nosotros les advertimos y les recomendamos que antes de iniciar estén matriculados. Y la matrícula, ustedes saben que sigue un proceso. Pedro manda una solicitud al Comité de Asuntos Estudiantiles y el Comité de Asuntos Estudiantiles se demora un tiempo, una semana o más, o dos, en establecer esa matrícula. Y entonces, como les digo, 15 días en una empresa trabajando, de pronto con un riesgo moderado o alto, es un riesgo para ustedes mismos si no están matriculados. Bueno, perfecto. Entonces, cuando se solicita la carta al centro de prácticas, ellos nos envían la carta de que ustedes van a realmente hacer la práctica con ellos, entonces esa carta es para que Pedro haga precisamente la matrícula o haga la solicitud de la matrícula. Pedro no los matricula, Pedro hace la solicitud de matrícula al Comité de Asuntos Estudiantiles. Entonces, el Comité de Asuntos Estudiantiles se tarda un tiempo, ¿cierto? 10 días calendario aproximadamente. Bueno, diligenciar el acta de inicio con el aval del coordinador de prácticas de ingeniería mecánica. Yo les comparto un formato que se llama acta de inicio con el cual ustedes van a diligenciar entonces el inicio de la práctica, que viene, ojalá, el acta de inicio, por ejemplo, un contrato de aprendizaje, se firme a la par con ese contrato. Es decir, que hoy firmo contrato y hoy mismo firmo el acta de inicio para que todo quede, digamos, andando desde el mismo momento, ¿cierto? ¿Ok? Las prácticas que no requieren un contrato de aprendizaje o un convenio para iniciarse, no hay problema. Con el acta de inicio se pueden empezar, ¿cierto? Las que mencionábamos ahora. Muy bien. ¿Qué pasa después de que yo ya inicié? No me puedo relajar, polvo a tierra, tranquilidad total, pasan 3 meses, 2 meses, no me pongo en contacto con nadie más. No, hay que solicitar de inmediato el asesor interno al comité de carrera, ¿ya? ¿De acuerdo? Solicitar asesor interno al comité de carrera. ¿Cómo se hace? A través del correo. Nosotros en mecánica, nosotros no tenemos que hacer caso SOFI, ustedes no lo tienen que hacer. Ustedes simplemente me mandan un correo a mí solicitando la asignación de asesor interno y entonces todo lo hacemos internamente a través del correo del coordinador de prácticas, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hacemos así? Porque el SOFI normalmente se demora más, hay más problemas, es más difícil captar entonces si hay problemas o no en esas solicitudes y nosotros por eso en mecánica hemos establecido que eso se haga a través del correo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que enviar una carta personal con la solicitud, la copia del contrato, convenio, acta de inicio,
también hay que enviar normalmente el certificado de afiliación a ARL y todo lo demás para nosotros verificar que ustedes tienen entonces eso en regla. Otra cosa que se está solicitando acá, que se me olvidó actualizar, es la constancia de matrícula, porque si no hay una matrícula establecida, pues entonces digamos que es muy difícil que se le asigne un asesor interno, porque esa persona debe manejar su curso dentro del sistema MANES, y si no hay un curso, pues entonces ese asesor interno pues no se puede asignar. Entonces aquí también se debe tener la constancia de matrícula ya de la práctica. Bueno, ¿qué pasa entonces después de que me asignan el asesor interno? Entonces ya todo está listo. No está todo listo. Requiere que usted envíe la propuesta de lo que es entonces su práctica a el comité de carrera, ¿cierto? Pero antes de enviar eso, tiene que hacer la propuesta con el apoyo de los asesores, ¿cierto? El asesor de la universidad es el asesor interno que los va a guiar en todo lo que es el tema metodológico. Ya en una práctica, en un semestre de industria, tiene un asesor externo, que ese asesor externo es el que los acompaña en la parte técnica, día a día, y también hace parte pues de las personas que los apoyan en la formulación de la propuesta. Bien. ¿Cuánto tengo entonces por reglamento para solicitar el aval de la propuesta? Hasta 45 días después de la firma del acta de inicio o el contrato o el convenio. Entonces, eso no es perenne. Estamos teniendo mucho problema porque los estudiantes no cumplen con este requisito y va a llegar el momento en que les van a empezar a poner problemas. Cuando no cumplen con ese requisito es que se pasan 2 meses, 3 meses y no llega la propuesta, y entonces eso va a generar en el nuevo reglamento de prácticas probablemente una nota de 0 en la propuesta y un problema posterior para la evaluación de los otros sitios. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Son 45 días después de la firma del acta de inicio. Por eso es muy importante que cuando firman el inicio de la práctica, de una vez soliciten los asesores, porque esa propuesta necesita el aval de los asesores. Bueno, ¿qué se necesita entonces para el aval de la propuesta del comité de carrera? Lo mismo. Me envían al correo la propuesta y una carta personal con la solicitud de aval al comité de carrera, y yo someto de inmediato esa solicitud al comité de carrera como tal. Y a partir de allí, entonces, podemos estar tranquilos en que la práctica al interior de la universidad está formalizada, ¿ya? Es decir, tiene los avales del comité de carrera y ha hecho un procedimiento adecuado desde el punto de vista de cómo se formaliza al interior del departamento. Bueno, ok, perfecto. Miremos entonces algunos aspectos básicos específicos de esto que acabamos de mencionar. Talleres de prácticas. ¿Cuándo realizar la preinscripción? Cuando esté próximo a cumplir el 80% de los créditos del programa. ¿Cómo se hace la preinscripción a los talleres? Se hace a través de este formulario, ¿cierto? Ese formulario, yo se los comparto en esta presentación, y en ese formulario ustedes se preinscriben para hacer los talleres, ¿de acuerdo? ¿Quién realiza la preinscripción? El CC se encarga de hacer esa preinscripción y lo hace con base pues como en observar cuáles son los cupos disponibles, cuál es el orden de preinscripción y cuáles son los créditos aprobados del estudiante. ¿Qué pasa si se me vencieron los talleres? Entonces, también allí en ese link o en ese formulario se puede hacer entonces la inscripción para la validación de los requisitos, que no son todos, para la actualización pues del taller, ¿cierto? Entonces no hay que hacer todo el taller originalmente, sino una sola parte de ello. Bueno, ¿puedo solicitar matrícula sin tener los talleres? No es posible. La matrícula la realiza el Comité de Asuntos Estudiantiles y es el primer requisito que van a ver. Si no hay talleres, no hay matrícula. ¿Cuándo realizo la inscripción en la plataforma Praxis? Cuando se finalicen los talleres de práctica, porque también haber finalizado los talleres es un requisito para estar en Praxis. ¿Por qué es importante inscribirse en Praxis? Por lo que les acabo de mencionar. Toda la gestión de la práctica se va a hacer por ahí, y también las convocatorias, la mayoría se están haciendo a través de esa plataforma. ¿Cómo se realiza la inscripción en Praxis? Siguiendo el tutorial que les mostré ahora para los estudiantes, que normalmente también se los comparto con este instructivo. Bueno, solicitud de matrícula de la práctica. ¿A quién se debe enviar? Al jefe, a Pedro. Pedro es el que hace
la solicitud ante el Comité de Asuntos Estudiantiles, entonces con él hacen la solicitud de matrícula. ¿Cuándo se debe realizar? Modelo 1. Antes de iniciar el semestre académico y con previo cumplimiento de los pasos previos mencionados en la diapositiva 6. ¿Ya? Es decir, en estos momentos estamos precisamente en ese proceso de ajustes y no sé qué, y es un proceso, es un momento en el cual se puede solicitar esa matrícula a Pedro. Modelo 2, durante el transcurso del semestre, con previo cumplimiento de los pasos previos mencionados en la diapositiva 6. Esto tiene un límite. Miren, el plazo es hasta 15 días calendario antes de la finalización o final del semestre. Eso es lo que se ha acordado con el Comité de Asuntos Estudiantiles. Pero normalmente se toma un tiempo adicional y en la práctica hoy en día se cierra esto más o menos un mes antes de que cierre el semestre. Entonces, a tenerlo en cuenta porque influencia mucho en precisamente que se pueda iniciar la práctica en un semestre u otro. Entonces, sí se puede iniciar durante el semestre, pero tener en cuenta que solamente se reciben, digamos, solicitudes de matrícula en el CAE hasta 30 días antes de finalizar el semestre. ¿Cuánto puede demorarse la matrícula? Lo que decíamos ahora, más o menos 10 días calendario. Eso es lo que se demora más o menos ese procedimiento. Carta de presentación a escenarios de práctica. ¿Quién la suministra? Yo hago esa presentación de ustedes. ¿Cuándo se solicita? Se debe solicitar previo a la firma de un contrato o convenio con un escenario de práctica, como una empresa, por ejemplo, o también si es un requisito de la empresa para ustedes presentarse a una convocatoria, como es la convocatoria ISAGEN o la convocatoria de PE, por ejemplo. ¿Qué se requiere para solicitar la carta de presentación? Haber realizado los talleres de práctica, estar vigentes, haber cumplido con la aprobación del 80% de los créditos académicos, estar inscrito en la plataforma Praxis, obviamente, porque pues, eso es un requisito que tenemos hoy en día, me falta actualizarlo. Y también, pues obviamente, dependiendo de la etapa en la que esté la empresa en su convocatoria, pues también dependerá de eso, pero normalmente tenemos esos dos requisitos para emitir la carta. ¿Cuánto se demora una carta de presentación? Es inmediata, o sea, yo no me demoro más de un día si se cuenta con los requerimientos mencionados anteriormente. ¿Qué se informa en la carta? Que el estudiante cumple todos los requisitos de la universidad para iniciar la práctica y algunos detalles puntuales como el promedio, el semestre donde está y otras cosas pues que le interesa a la empresa para celebrar el contrato de aprendizaje o el convenio. Solicitud de asesor interno. ¿A quién se solicita? Al comité de carrera por intermedio mío, que soy el coordinador de prácticas. ¿Cuándo se solicita? Se debe solicitar cuando se firme el contrato, convenio o acta de inicio. ¿Qué se requiere para esta solicitud? Copia del contrato, convenio, acta de inicio, carta personal dirigida al comité de carrera, certificado de afiliación a ARL y actualmente también, digamos, la constancia de matrícula. Todo se envía a prácticas mecánico UDA, todo se hace por el correo. ¿Cuánto se demora? Es inmediato. Si ya se ha hablado previamente con un profesor para que sea el asesor interno. La recomendación siempre que les hago es que hablen con Pedro para que Pedro contacte un asesor y cuando se hace la solicitud, pues ya está conversado que simplemente es para avalar la solicitud como tal. Esto se hace instantáneamente, es realmente la solicitud, ustedes la hacen y casi que se espera un día o dos o máximo un día para ver si hay alguna objeción o no y ya se considera asignado el asesor. ¿Cuántas son las horas de asesoría directa del asesor? Normalmente son 16 horas mínimo durante la práctica. Bien, solicitud de aval de propuesta. ¿A quién se solicita? Otra vez al comité de carrera por medio del coordinador de prácticas. ¿Cuándo se solicita? Ojo pues, se debe solicitar máximo 45 días después de la firma del contrato, convenio o acta de inicio. ¿Qué se requiere para este aval? Propuesta en formato institucional avalada por los asesores y carta personal dirigida al comité de carrera realizando pues esa solicitud. Todo se envía al correo. Recuerden que no hay que hacer caso SOFI como en los otros programas, sino que todo se envía a este correo. ¿Cuánto se demora? Es inmediato. El comité de carrera tiene la obligación de dar el aval lo más rápido posible. Si no hay ninguna objeción de los miembros del comité, se considera aprobada la propuesta. ¿Qué pasa si no se solicita el aval de la propuesta? Lo que mencionamos ahora, la práctica no servirá como requisito de grado. ¿Dónde están los formatos para hacer la propuesta? Están acá, en este sitio web, micrositio web de prácticas.
están todos los formatos para formalizar la propuesta y también pues para posteriormente hacer el seguimiento como tal, escribir el informe final y todo lo demás. Esta charla pues es centrada sobre todo en esos procedimientos que son necesarios para formalizar la práctica, que es uno de los puntos más coyunturales dentro de todo lo que es ese proceso de la práctica como tal. ¿Ok? Bien, aquí hay algunas conclusiones de esta charla, ¿cierto? Son conclusiones mínimas de todo lo que mencionamos. Se habla del COVID-19, pues todavía no se ha ido y dependiendo de la intensidad pues, de la emergencia sanitaria, si es que se intensifica más de lo que hemos tenido, seguramente saldrán nuevas directrices. Recuerden que los procedimientos internos tienen que estar ajustados de acuerdo a esas directrices nacionales y universitarias. Básicamente siempre vamos a buscar nosotros en el departamento que todo fluya bien, pero obviamente si la situación reviste alguna gravedad desde el punto de vista de la pandemia, pues habrá que restringir ciertos procedimientos y no será tan fluido el proceso, pero de parte nuestra siempre está esa intención. Y adicional, entonces, dentro de los procedimientos que tenemos actualmente, entonces, es muy importante que ustedes estén atentos a todas estas modificaciones que se vienen presentando a este procedimiento de prácticas. Por ejemplo, la implementación de la plataforma Praxis, que es una de las cuestiones, pues, nuevas que debemos de colaborar todos para que se implemente lo más rápido posible. Bueno, de parte mía, pues esto es básicamente lo que les quería presentar. Ahora sí, entonces tenemos un tiempo prudencial también para que hagamos las preguntas y miremos entonces si es posible tener una conversación fluida con casos particulares que de pronto alguno tenga. Entonces, no sé si arrancamos con, a ver, hay una mano levantada. ¿Quién tiene la manito levantada? A ver, yo veo. Profe, yo, Juan José, Ah, creo. hola, Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, adelante, cuéntame. Bueno, profe, son varias preguntitas. La primera, ¿se pueden enviar hojas de vida fuera de Praxis? O sea, si uno busca como la práctica pues, individualmente, ¿cómo sería toda esa gestión? Sí se puede, pues, evidentemente lo recomendable es, como les decía ahora, tener en cuenta que eh, la gestión de la práctica se va a hacer a través de Praxis, ¿de acuerdo? Entonces, así tú, por ejemplo, envías una hoja de vida a un centro de práctica y ellos te aprueban, entonces hay que seguir todo el procedimiento convencional. Por ejemplo, y tú me dices, profe, yo requiero la carta de presentación. Entonces, yo digo, listo, inscríbete en Praxis, cumple con todos los requisitos de inscripción allá, monta tu hoja de vida, todo lo demás. Yo te hago la carta de presentación, si te vas a presentar a otra empresa. Es muy importante que la empresa, cuando ustedes, por ejemplo, soliciten una carta de presentación para una empresa en particular, para un centro de práctica en particular, aclaren con ellos cuál es la modalidad de formalización, si es contrato de aprendizaje o si es convenio pasantía. Miren, hay empresas que, por ejemplo, no pueden contratar practicantes mediante contrato de aprendizaje. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no tienen el número de trabajadores suficiente para que puedan tener practicantes. Entonces, hemos tenido casos en los cuales una empresa que no sabe eso, hace un contrato de aprendizaje supuestamente con ustedes, empiezan ustedes la práctica y cuando van a montar ese contrato de aprendizaje en el SENA, en la plataforma del SENA, les dicen que no tienen el aval para tener un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Pasa que ustedes están haciendo una práctica sin un sustento legal. Y entonces, eso pasa mucho cuando ustedes precisamente hacen esa gestión de la búsqueda de prácticas con empresas varias, pequeñas, grandes. Entonces, hoy en día hay mucha empresa pequeña que, por ejemplo, no puede hacer esa contratación o esa vinculación mediante contrato de aprendizaje. No pueden tener practicantes, no es que no puedan, sí pueden a través de un convenio, pero firmar el convenio también establece unos requisitos previos que tiene que cumplir la empresa y tiene que declarárselos a la universidad.
y eso se demora un tiempo. Establecer un convenio con una empresa hoy en día puede tomar entre, no sé, 10, 20 días yéndonos bien. Entonces, imagínese donde usted inicia con una empresa y entonces usted no tenga el convenio que le da el soporte legal a su práctica. Eso es delicado, por lo que les mencionaba ahora del ARL y más cosas. Entonces, si es posible, pero tienen que clarificar muy bien con la empresa qué tipo de vinculación van a tener, si con convenio o con contrato de aprendizaje, y adicionalmente hacer todo el procedimiento de praxis. Listo, profe. Tengo otra pregunta. ¿Hay formatos para las hojas de vida? ¿Hay algún formato como para uno Sí, hacer? sí, claro. Yo anteriormente se las enviaba por correo. Cuando las convocatorias pues llegaban al correo, yo las manejaba a través del correo. En este link que yo les mostré ahora, donde están todos los formatos, allá vas a encontrar los formatos de las hojas de vida también. Listo, profe. Bueno, y la última preguntita ya. El asesor interno, pues que le asignan, ¿es aleatorio o uno puede hablar primero con el profesor o cómo es? Lo más recomendable es que ustedes hablen previamente con el profesor, con la ayuda de Pedro, para ver quién está disponible. Lo ideal sería que el profesor tuviera conocimiento en los temas específicos que ustedes van a tener en la práctica, porque pues a través de allí pueden hacer una mejor asesoría, pero no es una condición que obligue, ¿cierto? Normalmente la asesoría que hace el asesor interno, dado que son tan poquitas horas, es una asesoría metodológica, ¿cierto? Entonces es cómo se escribe la propuesta, cómo se avala la propuesta al interior de la facultad y cosas más de forma. Obviamente, recomendable también es que, que conozca el tema, pero pues si no se puede conseguir un profesor que sea experto en el tema y solamente podemos conseguir un profesor que metodológicamente te asesore, entonces también viene bien. Eso en el caso de un semestre de industria. En el caso de un trabajo de grado, como el asesor interno de la universidad es el director del trabajo y todo lo demás, ahí sí que sí, pues debe ser un profesor que sepa el tema, ¿cierto? Me refiero a semestres de industria, donde ustedes en la empresa tienen un asesor externo que normalmente los acompaña permanentemente y es el que realmente en la parte técnica está más con ustedes. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Creo que sigue quien, Joseph, ¿cierto? En línea, en la lista. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, ¿y vos? Bien, bien, profe. Profe, una pregunta. Uno para hacer la solicitud de esos cursos coterminales, ¿cómo se lleva a cabo esa solicitud o eso se hace después de que ya tengo inscrito el proyecto de investigación? Bueno, en tu caso, recuerda, yo recuerdo en tu caso y entonces en tu caso tú vas a hacer proyecto de investigación modalidad A. Ah, bueno, perfecto, mejor. En modalidad no tienes que hacer un curso coterminal. Ah, listo, perfecto, profe. Esa era mi inquietud. Ok, perfecto. Adelante entonces, Cristian, ¿cierto? Buenos días, profe. Mi pregunta es Buenos la días. siguiente. Mm, si yo encontré unas prácticas, o sea, mejor dicho, ya tengo el contrato, o sea, me seleccionaron en una empresa, pero como mencionabas ahorita, la empresa es relativamente nueva y hay, digamos que unos requisitos, por ejemplo, el número de trabajadores que tengan para practicantes y eso. ¿Dónde puedo averiguar bien cuáles son todos estos requisitos que necesita la empresa para saber si sí puede recibir practicantes? Pues como para estar seguros de que sí me sirve la empresa para realizar las prácticas. Bueno, yo te comparto un documento, ¿sí? Es un documento del SENA. Eh, creo que, a ver, por ejemplo, no es decir, no es tan fácil porque normalmente a los centros de práctica, a las empresas les dicen, bueno, ¿usted cuánto número de trabajadores tiene en ciertas labores? Entonces, labores administrativas, labores, por ejemplo, de operativas, todo lo demás y clasifican entonces, digamos, con unos criterios que no son tan generales, sino específicos de cada modalidad de actividad que tienen en las empresas.
Pero el número de trabajadores es un número esencial. Entonces, normalmente, supongamos que ya está clasificado, pues eso que te digo que es el número de trabajadores. Normalmente por cada 20 trabajadores tienen la posibilidad de tener un practicante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con algunas empresas que son pequeñas, que no pueden firmar contratos de aprendizaje porque tienen menos de 20 trabajadores? ¿Ya? Y el problema es que pues, hay un formato que rueda por ahí, que es el formato del contrato de aprendizaje, pues que eso lo tienen ellos, lo tenemos nosotros. Y el contrato de aprendizaje solamente es válido cuando la empresa realmente digamos, lo convalida ante el SENA, ¿ya? Entonces esa es la situación. Pues, hombre, si la empresa en la que tú me dices que vas a estar tiene toda la intención de vincularte como contrato de aprendizaje, entonces debe conocer estas cosas. Pregúntales a ellos. Es decir, ustedes tienen contratos de aprendizaje, ¿cierto? Ah, sí, bueno, ¿y cuántos trabajadores tienen? Porque supongamos que también es un número importante. Es decir, si por ejemplo ellos tienen 20 trabajadores, pero ya tienen un contrato de aprendizaje en este momento vigente, no te pueden contratar bajo esa modalidad. Pues digo contratar. Recuerden que un contrato de aprendizaje no es una contratación formal, porque eso no es, ustedes no son trabajadores de la empresa, ustedes están allá básicamente en un proceso formativo, entonces no es como un contrato, pero es una vinculación a través de contrato de aprendizaje. No te lo van a permitir en el SENA, ¿cierto? Porque ellos ya cumplieron la cuota de aprendices. Entonces tienes que preguntarles eso. Bueno, ¿ustedes cuántos trabajadores tienen pues activos para tener cuota de aprendices? Tenemos 80, por ejemplo. Entonces ahí tienen derecho a 4 aprendices activos. Entonces, y les preguntas, ¿y cuántos tienen en este momento? Ah, tengo 2. Entonces tienen cupo, ¿cierto? Partimos de la buena fe, ¿ya? Porque tampoco yo no me puedo meter a la empresa pues allá a decir, venga, cuénteme los trabajadores, ¿no? Tenemos que partir de la buena fe, de la buena fe. A ellos también obviamente, les sirve que la cuota de aprendizaje se cumpla, porque si no se cumple, ellos tienen también unas penalidades allí como empresa. Entonces, a ellos no les sirve tampoco que tú vayas allá y hagas contrato de aprendizaje y que no puedas hacerlo. O sea, tenemos que partir de esa realidad y también de la buena fe de todos. Pero sí hay que advertir que si es una empresa reciente, pequeña, de pronto no le da. Hay que mirar que ellos sí estén con ese conocimiento. ¿Ya? No sé si queda claro lo que... Sí, sí me queda claro. Entonces sería como validar con el SENA. Es con el SENA, ¿sí? O pues, que ellos cumplen con No, esa. con la empresa, es decir, porque si ellos te están diciendo, te vamos a contratar como aprendiz del SENA, entonces pregúntales, y lo que pasa es que el coordinador de prácticas me dijo que para contratar por contrato de aprendizaje debemos de tener cuidado con el número de trabajadores, que sí se pueda. Mira a ver si ellos conocen eso. Porque es que, mira, Bueno, con empresas grandes, uno sabe que no tiene ese problema. Entonces, yo, por ejemplo, empresas públicas, a ISA, no sé, a Coltabaco, a todas las empresas grandes, pues uno ya sabe de antemano que cumplen y tienen una larga trayectoria de trabajar pues en este tipo de cosas. Pero empresas nuevas, por ejemplo, como la tuya, entonces uno ya dice, espérate a ver que de pronto no lo tienen tan claro. Ya nos ha pasado, desafortunadamente ya nos ha pasado, por eso ustedes tienen que ser porque eso los pone a ustedes en una situación maluca administrativa, maluca. Aquí los ponen a marchar hasta que el convenio esté establecido, porque la otra es que si la empresa no puede con contrato de aprendizaje, no puede hacerlo, firmamos un convenio de cooperación, un convenio para prácticas y totalmente bien, o sea, no hay problema, ¿ya? Para que les aclares a ellos, porque muchas veces de pronto ellos no conocen todo esto y dicen, no, pero es que entonces no me van a dejar tener el practicante. Ahora, sirves como practicante, pero no sirves como cuota cena, porque la cuota cena ya no serías contrato de aprendizaje para ellos. ¿De acuerdo? listo, profe. Entonces, por favor, me comparte el documento con todos los requerimientos que impliquen para yo poderle, digamos que, enviar eso a la empresa y que corroboremos si se puede. Bueno, ok. Escríbeme un correo ahora y me recuerdas eso, ¿sí? Listo, Allá profe. prácticas. Bueno.
Bueno, gracias. Ok. Perdón. Adelante, Sebastián, ¿cierto? Profe, tenía una duda. El convenio, ¿cómo se hace? Pues el centro de prácticas hace la inscripción en Praxis y ya dependiendo de la situación, si no se puede, pues ese contrato de aprendizaje, ya pasan pues con ustedes directamente a intentar hacer ese convenio o cómo es el procedimiento. ¿Cómo se hace un convenio? Mira, hay unos formatos de convenio. Hay tres tipos de convenio. Voy a tratar de ser claro con eso. Hay un convenio marco que se firma entre la empresa y la universidad, donde la empresa puede vincular a estudiantes en práctica de todas las carreras de la universidad. ¿Ya? Normalmente esos convenios se firman a periodos largos, más o menos 5 años, para poder, pues, que tenga una vigencia más o menos, digamos, recomendable y que no haya que estar firmando y firmando convenios, pues. Entonces, esa es la recomendación. Firme un convenio con una empresa, marco, donde quepan todos los programas de la universidad. ¿Cómo inicias la práctica tú allí? Cuando hay un convenio establecido, firmas un acta de inicio, con eso inicias, no hay problema. El acta de inicio es de 2 paginitas y se firma rápido. Si hay convenio ya. Si no hay convenio, eso va a tomar 20 días o más. Bueno, entonces convenio marco. Después viene el convenio entre la facultad y la empresa. Ese es otro tipo de convenio. Es un convenio más restringido. Es como un convenio marco, pero no es marco de toda la universidad, sino de la facultad y de la empresa, porque la empresa cree que puede tener practicantes de todas las ingenierías, ¿cierto? O solamente ingeniería mecánica, por decirlo así, pero firma un convenio con la facultad, también a varios años. Ojalá, ¿cierto? Para no estar firmando pues convenios cada que la empresa requiera un practicante. Entonces, firma el convenio, facultad, facultad y empresa, y tú inicias la práctica con un acta de inicio, que también es de 2 paginitas sencillas, firmas tal cosa y arrancó la vaina. Entonces, lo difícil es establecer el convenio. Hay otro convenio que es facultad, estudiante y universidad. Ese es un convenio que se celebra para un estudiante específico que duraría 6 meses solamente, mientras el estudiante hace la práctica. Es el menos recomendable de todos para nosotros porque pues, es un convenio que dura 6 meses y solamente sirve para una persona y ya hay que archivarlo. Entonces, esos son los 3 tipos de convenios. ¿Qué se requiere para esos 3 tipos de convenios? Yo les comparto toda esa información cuando ustedes me dicen, profe, va a ser por convenio, o la empresa me dice, va a ser por convenio. Entonces, primero, el borrador del convenio, ¿cierto? Segundo, una carta, un borrador de carta que yo le tengo que enviar a la jurídica de la universidad justificando por qué se hace el convenio con esa empresa, ¿cierto? Ese es otro documento. Y hay otro documento que es, digamos, el acta de lo que llamamos la Cámara de Comercio de las empresas, ¿cierto? Es decir, cuando se fundaron, eso es para saber quién es el representante legal y lo que hace la empresa y todo lo demás. Entonces, son esos 3 documentos. Se diligencia el convenio por parte de la empresa, el estudiante, no sé qué. Yo lo reviso, lo monto a un formulario para que siga el proceso de firmas en jurídica y adicionalmente anexo esos otros 2 documentos que te comenté para que ellos los revisen, los validen y todo lo demás. Y eso se demora hasta que se lo envíen a la empresa para firma, más o menos 20 días. No sé si queda claro. Sí, profe. Y ahí, bueno, ya, dice que 20 días aproximadamente. Listo. Listo, quedó claro. Bueno, perfecto. ¿Qué otras preguntas tienen? Yo veo que Cristian todavía tiene la mano levantada. No sé si es que se le quedó la mano levantada o tiene otra pregunta. Bueno, ahí ya quedó libre pues la sala. Bueno, ¿alguna pregunta adicional de parte de los que están presentes? No, profe, pues ¿dónde quedaría la grabación? Y
Y si usted nos envía la presentación. Sí, claro, mira, la grabación, pues esto le va a quedar a Pedro, ¿cierto? Esto le va a quedar a Pedro porque él fue el que creó digamos, la reunión y él se las va a compartir, creo yo que, no sé, creo que en la página del departamento, vamos a ver a través de qué mecanismo se les comparte para que se haga efectivo. Pues yo normalmente les compartía, pues cuando me quedaba, digamos, el video a mí a través del correo, pero como ya saben, pues estamos con problemas ahora con esa migración del Drive a OneDrive y entonces es mejor no almacenarlo ahí porque de pronto si se me pasa la memoria o la capacidad de almacenamiento que va a ser muy pequeña de 5 gigas, por ejemplo, en el correo de prácticas, de pronto lo borran y quedamos ahí, entonces, con ese recurso, pues, sin tener acceso a él. Entonces, yo creo que Pedro se los va a compartir a través, pues, no sé, creo que la página del departamento, y me imagino yo que de pronto a través de redes sociales también algo de eso, pero él va a quedar. Y yo, claro, yo les comparto siempre la presentación, ¿cierto? Cuando ya tengo el correo de todos los que están matriculados en este semestre y que están con posibilidad de hacer prácticas, entonces creo la lista de correos y les envío pues la información para que la tengan. Entonces, eso lo haremos, creo yo que en el transcurso de la semana. La presentación, el video, no porque puede ser pesado y entonces podemos tener problemas de ese tipo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario o por el momento todo está bien? Profe, sí, una pregunta con respecto a lo del asesor interno. Digamos Sí. que si nosotros hablamos con un profesor y él nos dice que está disponible para ser el asesor interno de nuestra práctica, entonces ya ahí cuando uno hace la solicitud, ¿eso lo haría esa aclaración o qué? Sí, es muy sencillo. Ustedes dicen, comité carrera, tal cosa, para solicitar pues, el asesor interno para mi práctica. He conversado previamente con el profesor tal y el profesor ha accedido pues, a a Listo, asesorar la listo. práctica. Es relativamente sencillo, ¿cierto? Eh, entonces, eso pues posibilita eh, que ustedes no lleguen a la solicitud del comité a esperar una asignación de un asesor diferente al que ustedes quieren, punto uno. Y también agiliza el procedimiento porque si lo hiciéramos así como que ustedes llegan al comité sin tener una persona previamente ya establecida, entonces claro, al comité le toca empezar a buscar allí, buscar allá, buscar por otro lado, y entonces se demora más. Entonces es simplemente el mecanismo que seguimos normalmente es que ustedes se contactan con Pedro, Pedro más o menos tiene la idea de cómo están las cargas de los diferentes profesores y le va pidiendo entonces a un profesor, a otro que acepte la asesoría de un estudiante. Lo recomendable es que el estudiante tenga una idea de quién puede ser su asesor, pero si no, Pedro busca la disponibilidad en los diferentes profesores y entonces le asigna al estudiante ya previamente un asesor y ya cuando llegue eso allá a la solicitud ya está claro, ¿cierto? Entonces ese es como el mecanismo. Profe, ¿y la carta la carta donde se solicita, se envía en formato PDF o Word? La carta, sí. Usualmente recuerden que lo ideal es que cuando nos comunicamos a través de correos, enviando pues, esos archivos por internet, lo recomendable es formato PDF, pues como para no compartir muchos virus. Entonces, es simplemente eso, una carta personal eh, donde tú simplemente mencionas lo que acabamos de decir ahora y es muy importante que tenga tu firma, porque si no tiene tu firma no es válido. Entonces, eso es otro error que normalmente se comete. Me envían la carta simplemente con el nombre, no hay que firmarla porque si no, eso no tiene validez. Entonces, Y para ella no hay ningún formato específico como tal, simplemente no, la redactamos. simplemente que tú digas, señores Comité Carrera, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Antioquia, tal cosa, saludo cordial,
con la presente solicito pues la asignación de asesor interno para mi práctica. Previamente he conversado con el profesor tal y me gustaría que fuera él. Listo, ya se acabó. O sea, es una cosa súper escueta. No tienes que Ah, sí. justificar nada, o sea, eso ya es, por reglamento, es un procedimiento y pues no hay que alargarlo más de la cuenta, ¿cierto? Para la propuesta es lo mismo. No hay que justificar que es que esta es mi propuesta y que ya previamente hablé, pues no, o sea, se licita el aval de la propuesta que se llama tal, en la modalidad de tal, asesorada por los profesores tal y tal, ya, chao, o sea, no hay que alargarse mucho en eso. Esos son procedimientos formales que hay que cumplir, pero tampoco pues tienen que devanarse los sesos pues tratando de escribir una carta. Lo más importante es todo lo que hay previamente. Por ejemplo, la solicitud de asesor interno viene sustentada por un acta de inicio, contrato de aprendizaje o convenio, por ejemplo, en el caso de semestres de industria, afiliación a ARL, por ejemplo, todo lo que es el tema de la constancia de matrícula. Ya, la carta es algo formal de ustedes para solicitar ya el asesor interno. Yo reviso más lo otro, que sí cumplan los otros requerimientos, porque son muy importantes en el proceso de formalización de la práctica. ¿Ya? Profe, hay otra cosa que no me quedó muy claro. Cuando los estudiantes firman contrato de aprendizaje, normalmente tengo entendido que las empresas hacen la afiliación a la ARL, ¿cierto? Cuando es por medio de un convenio, ya ahí sí le toca es a la universidad. Entonces, en ese caso, cuando solicitemos el asesor y eso, el ARL se lo tendríamos que pedir a la empresa. Sí, si es un contrato de aprendizaje, la empresa tiene la obligación de afiliarlos a Salud, a ARL y pagarles un mínimo. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Si es por convenio, entonces ya hay que aclarar si la empresa no los afilia a ARL, la universidad lo tiene que hacer. Si es por convenio, la empresa no tiene obligación de pagarles ni siquiera remuneración, ¿cierto? Pero normalmente les paga lo mismo que se les paga por un contrato de aprendizaje. Pero, pues, ese es el tema, ¿cierto? El tema de los convenios, la flexibilidad de los convenios es buena porque permite que se hagan las prácticas y el estudiante no puede hacer contrato de aprendizaje. Ah, bueno, ojo con los contratos de aprendizaje. Ojo con los contratos de aprendizaje, que las empresas tienen unos requerimientos y los estudiantes también. Si un estudiante, por ejemplo, hizo un contrato de aprendizaje durante su formación técnica, por ejemplo, en el SENA o de otro tipo, hay que mirar porque ya le restringen la posibilidad de hacer un segundo contrato de aprendizaje para hacerlo ya en su proceso de formación como profesional. Tiene que certificar algo que se llama el concepto de cadena de formación, que es decir que, por ejemplo, por ejemplo, en el SENA, yo hice cuando era por allá estudiante del SENA, hice un contrato de aprendizaje. Yo me vinculé para hacer una formación técnica que se llamaba ajustador montador, así se llamaba la cosa. Entonces, eso tiene que ver mucho con ingeniería mecánica y todo lo demás. Entonces, si fuera posteriormente a firmar un contrato de aprendizaje formativo para ingeniería mecánica, yo justificaría ese segundo contrato de aprendizaje mediante ese concepto de cadena de formación. Sí, se podría. Pero si, por ejemplo, yo ya digo, no, yo soy administrador de empresas, por ejemplo, y voy a hacer un contrato de aprendizaje para una práctica en esa línea, me van a decir, no, no, esto no hay cadena de formación, es decir, no hay relación con el primer programa y el segundo programa. Ahí me niegan el contrato de aprendizaje, para que lo tengan claro que no todos pueden firmar contrato de aprendizaje tampoco, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, listo, Daniel. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Jason, adelante. Profe, buenos días. Buenos días. Mi caso es que yo quiero hacer pues trabajo de grado, pero hay posibilidad de hacerlo con un profesor de la nacional, sino que él tiene dudas, él es un poco pues como exigente y una de las cosas que pide es que él aparezca como el asesor principal, ¿cierto? Y yo no sé, al inscribir el trabajo de grado, yo supongo que tengo que tener un asesor pues como él y uno interno en la de Antioquia. No necesariamente.
Puede ser solo él. Sí, es decir, en este caso entonces, Pedro tendría que, o sea, a él le tendrían que hacer un contrato aquí en la universidad, como profesor de cátedra, por ejemplo. El problema es que no sé si se pueda, por lo que tú sabes que uno no puede hacer contratos con diferentes instituciones públicas, así tan fácil, Ujú. pero sí se podría, es decir, la figura creo que sí, es decir, él podría ser, él es profesor allá, Sí, bueno, podría hacer el trabajo de grado perfectamente, pero, pero sí que él fuera el asesor, si esa es la restricción que él pone, no habría problemas. Eh, pero tendría que estar acá, le darían unas horas, como te digo, lo contratarían por unas horas, que son más o menos 32 horas, eso es lo que le ujú. reconocen aquí, pero lo que sería es que él quedaría pues como con esa posibilidad. Lo otro es que ese trabajo de grado, este, también habría que ver la posibilidad de que de pronto no sea un trabajo de grado, sino otra modalidad que sea más fácil de hacer en otra institución. Pero creo que el trabajo de grado lo podría hacer, o sea, no creería yo que haya problema. Lo que pasa es que normalmente los trabajos de grado nosotros los hacemos aquí en la universidad, pero hay gente que hace, hay chicos que hacen trabajos de grado al interior de empresas también. Es decir, eso no es tampoco tan complicado. Por ejemplo, si una empresa se presta para que un estudiante vaya y tome datos, analice información, no sé qué, eh, y hace un trabajo de grado en una empresa también, es un trabajo de grado en una empresa, no hay problema. Solo que entonces no es no sé, no es un estudiante en semestre de industria, no es un trabajo de grado donde la empresa abrió sus puertas para que el estudiante fuera allá, no sé qué, y todo eso, y ya. Entonces lo mismo en la nacional, o sea, no creo yo que haya mayor problema. El Listo. problema está en que si el profesor dice, no, un momentico, que es que hay que garantizar cláusulas de confidencialidad y todo lo demás y todo, se puede también hacer, eso tampoco tiene lío. Y si él quiere ser el asesor que aparezca oficialmente, también, si es un profesor universitario, aquí lo pueden decir, bueno, te vamos a dar estas 32 horas para que sea el asesor de Jason. Sí, sino que es que yo creo que él lo dice porque para él aparecer como un asesor le representa pues como algunos beneficios, yo no sé, De tiene un todo tipo, PAE, ¿no? alguna cosa, No, entonces por eso claro, es como claro. ese requerimiento. Ujú. Sí, sí, claro, él es tú, sí, ¿no? Eso a los profesores nos representa certificar, por ejemplo, me disculpan que les llame productos de formación. Es decir, Ajá. un estudiante formado es un producto de formación pues, para un profesor, ya, por decirlo así. Entonces, sí, claro, tiene toda la lógica y tiene todo el derecho. Si él quiere ser el asesor, está en todo su derecho, claro. Listo, listo, profe. Bueno, perfecto. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos y chicas? Fue una pequeña duda que se me olvidó preguntarle. El acta de inicio se la solicitó para, para firmarla, para llenarla cuando ya firme el contrato de aprendizaje. Sí, lo ideal es que esos documentos se firmen a la vez, ¿cierto? El acta de inicio es como un documento que nos exige la Administración Central desde el punto de vista académico, porque el contrato de aprendizaje, por ejemplo, si tú lo ves, es un contrato entre la empresa y el estudiante. Y entonces es necesario que haya como otro documento que formalice cuáles son las actividades que el estudiante se compromete a hacer. Obviamente el acta de inicio la tiene que firmar el asesor externo de la empresa, ¿sí? Es decir, lo firman los dos y lo firmo yo como representando la universidad, por decirlo así. Lo ideal es que se firme a la misma vez, pero si se demora 1, 2 días, 3, no hay problema. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, ok, perfecto. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, pues, chicos? Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, de todas formas, recuerden que igual a través del correo, pues nos podemos comunicar.
también aquí, pues, si me encuentran en la oficina, también podemos conversar de temas de prácticas. Y, pues, en general, estaré atento entonces a cualquier otra duda, cualquier otro, digamos, requisito que requieran en todo este proceso, pues, de prácticas. Por el momento no es más entonces. Un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Profe, gracias, hasta luego. Gracias, Mucho profe, gusto. hasta luego. Hasta luego. Mucha suerte. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas Hasta luego, gracias. gracias. Con gusto. Chao, pues.